¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? En esta nueva edición del programa que tenemos. A través de esta página de internet llegamos a muchos lugares. 8 de la noche, a veces 9, pero viernes por la noche, todos los viernes por la noche estamos conectándonos para platicar de temas súper interesantes y, por supuesto, que muchas veces plasmamos en las ideas, en la música. Por ahí los que vayan dejando su like, compartiendo, les vamos a ir dedicando unas canciones. Uh-huh. Saludos. ¿Desde dónde se conectan? Correcto. Saludos, gracias a los que ya empiezan a conectarse. Ahí está nuestro querido amigo y hermano Salmón de la Cruz Tuyuk, a quien le doy la bienvenida desde ya. Muchísimas gracias por conectarse, igual que todos los demás. Muchísimas gracias. Bueno, pues el día de hoy, como les decía, vamos a tocar un tema súper interesante. El engaño, ¿no? El engaño que hay detrás de muchas actividades que están pasando a nuestro alrededor en el área musical, política, por supuesto, social, nacional e internacional, como siempre en nuestros análisis. Recuerden que no solamente se basan en nuestra región, sino hablando de nuestro estado, nuestro municipio, nuestro pueblo, sino que vamos más allá, casi siempre hablando de otros países también. Y quiero empezar, antes de comenzar, saludos, dice nuestra hermana Lili. Lili, saludos desde Tamaulipas. Bendiciones. Muchas gracias por conectarse, por compartir, dejar su like. Mande este video desde ya a todos sus amigos y hermanos y parientes, porque vamos, le digo, a tocar un tema súper interesante que no se pueden perder. Y quiero arrancar con una canción. Voy a cantar una parte de una canción que está en el álbum No Respiro Amor. Con esto vamos a ir dando paso a esta charla que vamos a tener entre el maestro, amigo y hermano capellán Salomón de la Cruz Tuyuk. Pongan atención, señores, los que aquí están escuchando. Estas noticias que traigo ya las venían predicando. El carácter de los hombres ya se está deteriorando. En 2 Timoteo, ahí lo vamos comprobando. Sin afecto natural, hombres crueles y malvados, burladores que vendrán según sus malos deseos. Sin afecto natural, hombres crueles y malvados, burladores que vendrán según sus malos deseos. Compartan esta transmisión.
fragmento de esta canción, Sin Afecto Natural, que está en todas las plataformas. Y desde ya quiero que, pues si alguno de ustedes nos está sintonizando, nos mencione desde dónde nos está viendo, compartan el video. Por acá tenemos desde Oaxaca, Elizabeth, gracias por estar aquí, por dejar su like y compartir. Es muy importante que compartan para que, acuérdense que ahorita estamos con el agua hasta el cuello en la censura, no nos está recomendando ninguna plataforma, no hay ningún subsidio detrás, ninguna asociación, entonces es importante que ustedes nos apoyen a compartir estos videos. Saludos hasta la península de Yucatán, Yaneli Paul, gracias también por estar aquí, por compartir, por dejar tu like. Muchísimas gracias a todos los que se conectan. Ya mencioné a nuestra hermanita desde Tamaulipas. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, ustedes ya conocen a mi amigo Salomón Tuyuk. Esta canción que acabo de entonar, un fragmento nada más, está basado, como lo dice dentro de la misma, en 2 Timoteo, capítulo 3, donde le dice el apóstol Pablo, ¿sabes que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos porque hay 18 características? Habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, implacables, desobedientes a los padres, etcétera, etcétera. Es una lista muy grande, pero quiero también hablar sobre 1 Juan capítulo 4. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y los que me conocen y me han escuchado predicar, yo hablo mucho acerca de estos temas. Qué mejor que en esta ocasión tenemos a un experto en teología, en la materia y en escatología, para hablarnos de los últimos tiempos y de los falsos profetas. No os dejéis engañar. ¿Por qué es importante? Porque en nuestra actualidad pareciera que iba a morir la fe, pareciera. De saludos hasta Huixla, hermana ahí, Saraí González, saludos hasta Huixla, Chiapas. Pareciera ser que hacia estos finales del tiempo algunos habían pronosticado que la gente ya no iba a creer en nada, o sea, que se iba a acabar eso de la religión y todo eso, y pareciera que no. Todo lo contrario, en la política en los diferentes países está tomando una fuerza tremenda. Tanto los que se autodenominan con una fe de tipo cristiana, como los que abiertamente hacen rituales de santería, de chamanismo, de brujería, limpias, en medio de los recintos públicos, como lo son las cámaras legisladoras en nuestros estados, en México, por ejemplo, y en Colombia, que ya hasta la querían elevar a nivel nacional en Colombia como la religión oficial, lo que es la creencia en las deidades prehispánicas. Fíjense nada más, en México vamos para allá. Pero desde ya, maestro Salomón, un saludo a todos los que nos visitan y vámonos introduciendo al tema. Saludos, amigos. ¿Sí me alcanzan a escuchar? ¿Sí se oye? Sí. Ok. Bueno, pues estamos aquí. Para mí es un honor, un privilegio estar con Isaac. Isaac es un joven con mucha visión. Cuando prologué su libro, No Respiro Amor, que está basado en uno de sus álbumes, que precisamente él ha cantado una canción de ese álbum, una fracción, ¿no? De ese álbum. Yo decía que este joven va a tener un futuro prometedor. ¿Por qué? Porque los temas que toca son temas de actualidad y muy pocos jóvenes se han adentrado en esta temática. Tenemos muchos influencers en varias ramas, pero en la rama eclesiástica, en específica de la teología y también de los temas escatológicos, pues son pocos los jóvenes que entran en este tema. Y creo que es un tema de actualidad. Algo decías por allá, Isaac, que es el tema de la religión. El tema de la religión, según la escatología, va a tener mucho auge en los últimos tiempos, y lo que vamos a presenciar son guerras religiosas. Las guerras religiosas siempre han estado presentes y son foco escatológico. Cuando vienen las guerras religiosas, se prenden los focos de la escatología, porque acuérdense ustedes que el anticristo ciertamente va a ser un personaje que se le conoce el sin ley, pero eso no quiere decir que no va a tener una religión. Y el libro de Apocalipsis, capítulo 13, dice, y adoraron al dragón, y adoraron a la bestia.
Y allá entendemos que el dragón dice allá que representa al diablo y a Satanás. Quiere decir que si adoraron al dragón, que adoraron a Satanás, entonces el satanismo es una de las religiones que va a tener auge en los últimos tiempos. Cuando hablamos del satanismo, estamos hablando de todo lo que involucra el mundo ocultista, independientemente que la gente dice magia blanca, magia negra y todo lo que quieran, pero todo eso entra en el ocultismo. El satanismo va a tener un auge fuerte y precisamente va a resurgir estas guerras, vamos a llamarle así, teológicas, guerras religiosas, porque precisamente se va a poder ver ese maniqueísmo muy fuerte, ¿no? Entre lo que es la fe y la contraparte de la no creencia también, porque es parte. Algunos dijeron que los ateos son una religión porque ellos también, la definición del ateo gira en torno a Dios. No, y además, Ateo. Si son ateos del Dios cristiano. Claro, es una buena observación eso. Son ateos del Dios cristiano, exactamente. Y de hecho, el término ateo, el teo, es Dios. Su definición misma gira en torno a Dios, no Dios. Entonces, es creen que no creen en nada. O sea, su religión es que ellos creen que no creen. Solo lo creen. Sí, y aún, sin embargo, hay un erudito que habla precisamente de esto y dice que aún eso no lo creen. O sea, solo dicen, no creen que no hay Dios, solo dicen que no hay Dios, pero no lo creen. O sea, no lo creen en realidad. Todavía tienen esa duda, ¿eh? Está la duda. Por eso algunos, en lugar de llamarse ateos, pues se dicen agnósticos. O sea, agnóstico quiere decir, en realidad, no sé si hay o no hay Dios. Entonces, el ateo acaba siendo un agnóstico porque dice, pues no sé si hay o no hay. Entonces, en ese sentido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se está haciendo entonces? Yo estoy viendo que estamos en un tiempo preparatorio de los tiempos proféticos. Para nosotros los últimos días comenzaron con el misterio del Señor Jesucristo y siguen presentes, pero estamos en el final de los últimos días. Y el final de los últimos días, pues básicamente hay ciertas señales que tienen que darse, en especial el periodo que se le llama la Gran Tribulación, que la iglesia, según todos los textos y la posición más fuerte, es que no va a pasar por la Gran Tribulación. Ahora, también es importante decir... Que ya, perdón, que interrumpa, pero es que ahí me he topado ya con varios grandes maestros que incluso me dieron clases en el Instituto Bíblico, que ya hasta, no sé si los están convenciendo o ellos mismos se están autoconvenciendo, pero dicen, la verdad que a lo mejor probablemente hemos malinterpretado el tema de las dispensaciones. Y sale a decir, me topé con uno muy recientemente que yo considero pues, de los mejores profesores que tuve en el instituto y me dijera, no, es que eso del dispensacionalismo, pues realmente tiene poco, dice, tiene desde no sé qué siglo empezó a decir, sacó autores y todo, ¿no? Y dice, y probablemente y no sea así, o sea, no, y el rapto, o sea, la tribulación y la gran tribulación no sean esos 7 años estrictamente que nosotros nos imaginamos, ¿no? Y cosas así. Entonces, digo, bueno, tenemos que creer finalmente en algo y además vivir conforme a lo que estamos creyendo. Claro que sí, muy buena nota, ¿no? Sin embargo, eso es el debate. Hay un erudito que ha sido no rebatido. Se llama William Watson. William Watson escribe un libro que se llama lo que es el dispensacionalismo pre-Darwin. Y él se va a las fuentes de cita a los padres desde la época posapostólica y todo lo que es el periodo de los padres de la Reforma, y va mencionando muchos pasajes que pues no han sido mencionados por muchos, lo han omitido, donde se habla del dispensacionalismo. Es algo muy interesante. O sea, hay una referencia o referencias a citas de padres que sí tenían la idea de un rapto pretribulacional, por ejemplo, ¿no? Y otros más. Pero sería otro tema para otra discusión, ¿no? Yo creo que es algo muy bueno. Acá la discusión, de esta noche, el tema a analizar es precisamente los falsos maestros, los falsos profetas.
Porque, bueno, por ahora, a lo que nos está tocando ver es que por todo el mundo, y no se diga en el mundo occidental, que es donde permea más el cristianismo y el protestantismo y sus derivados, el cristianismo evangélico, la verdad que han salido un montón de apóstoles y profetas y maestros que algunos los denominan, otros se autodenominan, se autoproclaman, pastores de todo tipo, ¿no? Entonces, incluso ha habido escándalos a nivel secular, social, no se diga de la luz del mundo y demás, pero lo que nos llama la atención en esta tarde, pastor, es lo siguiente, miren, creíamos, al menos, bueno, creemos, yo hasta lo veo desde un punto de vista hasta como que filosófico, ¿no? La misma Biblia dice que el Señor sentará a su derecha a los buenos y a su izquierda a los malos, ¿no es cierto? Dios nos habla de izquierda y derecha mucho, incluso la forma de bendecir de los patriarcas, cuando bendecían a sus hijos, a sus nietos, la mano derecha y la izquierda, jugaban un papel muy importante. Claro. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Jehová es tu sombra, tu mano derecha. Es decir, la derecha es la buena, para acabar pronto. La derecha, y si hablamos en términos políticos, la misma, podemos seguir el mismo rumbo. Decir que la derecha es la, bueno, la verdadera derecha, por supuesto, no cosas travestis como el PAN y el PRI, ¿no? Sí, y qué Ya, bueno que mencionas ahorita esto para aclarar, porque mucha gente cuando mencionan aquí en México derecha, inmediatamente, rápidamente piensan PAN PRI. Sin embargo, estas no son derechas. Realmente ni siquiera tienen esa característica. La derecha realmente tiene ciertos principios conservadores y estos no lo tienen. Así que muy bueno que aclaras esto, la derecha travesti. y ahora lo interesante es esto, mire, en el país de El Salvador, con Nayib Bukele, han elegido a un presidente de derecha. En Estados Correcto. Unidos, Donald Trump representa a la derecha. En Argentina, con Javier Milei, representan a la derecha. Incluso los mayores exponentes y defensores ahorita en el ámbito cultural y político de la derecha están y han provenido de Argentina, formados por supuesto en Estados Unidos, gran parte de ellos, pero son de derechas. Y lo dicen y abiertamente y ya hasta como que daba miedo decir antes, en los últimos años, que alguien era de derecha. O sea, como que era mal. Mejor preferían decir, somos de centro, centro izquierda, centro derecha, centro, ¿no? Pero ahora sí, ya, por ejemplo, aquí en México, Eduardo Verástegui dice, no, yo soy de derecha, ultra derecha, ultra derecha. Porque defiendo la vida, la familia tradicional, etcétera. Aunque también ahí hay que aclarar que el término ultraderecha es un término acuñado precisamente por la ultraizquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque es un epíteto que se ha puesto para malparar al tema de la derecha, porque realmente es o derecha o izquierda, ¿no? O sea, si tienes dos manos aquí, ¿cuál es tu ultraderecha? O sea, ¿cuál es tu ultraizquierda? Realmente no es derecha o izquierda. Ahora, aquí algo interesante que tú mencionabas allá son las diversas derechas que hay. Definitivamente yo estoy de acuerdo, porque no todas las derechas son iguales. La derecha en Estados Unidos no es la misma que la derecha de Bukele, ni la misma que la derecha de Milei. Hay derechas que son más enfocados a lo económico, pero sin embargo, el tipo de ideología es más a lo que se llama a la derecha. Por eso se le engloba todos como todos los aliados de la derecha. Entonces, me parece que está bien. Pero hay una característica más que es muy interesante verlo, que es la autonomía esa que tienen las derechas. O sea, ¿qué es autonomía? La autonomía significa que hay un patriotismo, hay un nacionalismo, porque ellos mismos proponen los proyectos para su nación y que no hay una influencia externa. En el lado de la izquierda, que eso es importante decirlo, existe una influencia externa que podríamos decir que se le conoce como, bueno, allá lo pinta Laje, ¿no? Como el globalismo. Eso lo explica Laje cuando habla del globalismo, que no es lo mismo que la globalización, porque el globalismo lo que maneja es una agenda
para controlar a las naciones. Y las naciones que se adhieren allá, que se les da recursos, precisamente en la forma de retenerlas, ¿no? Manejan esa agenda, pierden su autonomía y ya dependen del globalismo o de la agenda que se está manejando. En este caso, es muy conocido el globalismo por la agenda woke que maneja, que es financiado por toda la línea de intereses de George Soros, ¿no? Entonces es allí donde se maneja mucho ese. Y además, también a nivel internacional, mundial, pues lo que es la derecha, incluso vendría a representar Naciones Unidas. Y la globalización, que no es lo mismo que el globalismo, pero la globalización vendría a ser de derecha, porque recordemos Correcto. que fue el sistema político y social que se impuso al derrotar precisamente al comunismo y al, ¿cómo se llama? Socialismo que encabezaban Rusia y China. Entonces, digo, ahora pues, hablamos mal el globalismo porque salió a raíz de la globalización, hablamos mal de Naciones Unidas muchas veces por el tipo de políticas de izquierda que están adoptando, y por eso siento que grandes pensadores como Jalife dicen, no, pues eso de izquierda y derecha pues, ya no tiene mucho sentido, no le hace mucho sentido porque pues ya no puedes, o sea, todo está mezclado, incluso eso al ámbito teológico y hablando de los profetas, los apóstoles, los maestros, los pastores, ha permeado, entonces, por eso incluso la Biblia nos dice, cuidado, prueben a sus maestros, prueben a sus apóstoles, prueben a sus profetas, prueben a los espíritus, porque no todo es lo que se dice ser, ¿no? Entonces, muy interesante, porque fíjese, yo decía Estados Unidos, El Salvador, Argentina, tienen presidentes de derecha y que están, son de una línea judeocristiana. Javier Milei, católico, pero ya se volvió judío, según, de religión. Nayib Bukele, evangélico, Su esposa. Y presbiteriano Donald Trump, de origen presbiteriano. Entonces, algunos presidentes pues, igual católicos, pero ahora lo que nos llama la atención es una noticia que salió hace poco en Venezuela, que Nicolás Maduro permitió el acceso al palacio para que oraran por él y le profetizaran los famosos profetas y apóstoles. Lo voy a colocar aquí en video para que la gente lo pueda ver. Una nación soberana que es esperanza para los pueblos del mundo, para los pueblos del Caribe, y que hoy reúne a estos hombres y mujeres que alzan su voz. Vamos a escuchar parte del audio ambiente que se vive a esta hora a través de las palabras para la reflexión del apóstol Rogelio Suárez. Escuchemos. Tiene una responsabilidad, no ante solo una nación llamada Venezuela, sino ante Jesús. Porque Él como rey fue sacrificado para que su reino se manifieste sobre los países y las naciones. Y Venezuela tiene un compromiso para ello. ¿Y por qué dice todo esto? Porque lo que vino en Génesis dice, creó cielos y tierra. En otras palabras, sobre el principio se activó el poder creativo y eso trae un resultado, y con esto quiero concluir. El resultado es un cielo, pero no solo es esa nube azul, la nube blanca, lo bonito. Es todo aquello que el ser humano tangiblemente no puede alcanzar. Todos en esta sala tenemos... Aquí está otro. Was a big dog, a huge dog. Había un gran perro. Very, very big dog walking on the water. Un perro muy gigantesco que caminaba sobre el agua. And he was looking at the land. Ese tiene como la barba de Aarón. And then he goes down again. Y él baja al agua de He nuevo becomes a submarine. y se vuelve un submarino. Y bueno, lo interesante es que estuvieron buen rato ahí, varios dieron su sermón, su aportación, oraron por Nicolás Maduro, le profetizaron y toda la cosa. Entonces, pues uno como cristiano dice, bueno, a ver, no que Nicolás Maduro pues es de izquierda, representa la opresión incluso al mismo cristianismo. ¿Qué está pasando aquí? Ok,
Y a mí me gustaría, tengo bastante aportación para dar, y no va a dar el programa, pero quiero hacer primeramente esto, hablar de por qué estamos hablando de política, porque hay muchos hermanos que van a pensar, a ver, pastor, está bien que mencionan la Biblia, pero no se metan en política. Miren, desde el momento en que nosotros hablamos del tema del anticristo, por ejemplo, es un personaje que tenemos que buscarlo dentro, según la escritura, dentro del sistema político, porque va a ocupar un falso reinado. De modo que si es un político, tenemos que ubicarlo. Desde los tiempos de Juan, ya ellos ubicaban al espíritu del anticristo. Ya dice allá que el espíritu del anticristo estaba presente desde los días de Juan, en los últimos días ya que estamos. Está presente el espíritu del anticristo, pero el anticristo físicamente viene, porque dice que ustedes escucharon que viene, dice, pero ya su espíritu está. Entonces, ¿cómo ubicar el espíritu del anticristo? Todo lo que es anticristiano, o sea, todo lo que va en contra de Cristo, en contra del reino de Cristo, en contra del mensaje de Cristo es anticristiano. Por lo tanto, ahí ubicas tú al espíritu del anticristo. O sea, dentro de la política, ¿dónde está la parte que se ha levantado en contra del cristianismo? ¿Dónde? O sea, ¿en la derecha o en la izquierda? Entonces, cuando empiezas a ver esto, ¿no? Entonces, quiere decir que muchos han estado buscando al anticristo en un lado equivocado, porque no disciernen el lado que es completamente anticristiano. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahora vamos a entrar a esta pregunta, ¿no? Yo estoy de acuerdo que tenemos que orar por todas las autoridades. En el periodo de la iglesia no vamos a encontrar al anticristo como tal, solo el espíritu del anticristo. Eso es importante decirlo. ¿Por qué? Porque el anticristo viene después de que la iglesia es quitada. Y esto es algo muy importante. Sí, me gustaría otra ocasión hablar sobre este tema, ¿no? Del rapto, pretribulación y por qué esto. Para nosotros el periodo de la iglesia es un periodo diferente y cuando la iglesia sea quitada se manifiesta. Una vez que sea quitado se manifestará aquel inicuo. ¿Y por qué? Porque va a establecer ese reinado y de modo que va a vencer a los santos del periodo de la gran tribulación. No así se dice de la iglesia. La iglesia no es vencida por el espíritu del anticristo. Sin embargo, este tiempo en el que se va a perseguir a los cristianos o creyentes, mejor dicho, no cristianos, creyentes del periodo de la gran tribulación, van a ser vencidos, porque dice que se le dará la potestad de hacer guerra contra los santos de ese periodo y vencerlos. Entonces, pero ya estamos hablando del anticristo como tal. Sin embargo, el espíritu del anticristo ahora está obrando en los hombres de qué manera, como lo describe Daniel en el capítulo 10. No sé, ¿se acuerdan de Daniel? Cuando Daniel oraba por una respuesta y luego resulta que cuando él oró, le envía la respuesta y Gabriel tiene un altercado con el príncipe de Persia. Es Daniel capítulo 10. Y entonces 21 días estuvo Daniel en oración y continuó en oración hasta que vino el príncipe Miguel y pudo defender este mensaje y fue enviado el mensaje a Daniel. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay una batalla espiritual, existe entre las potestades y los gobernantes, que en sus oídos viene a encantarle los espíritus malos a todos los gobernantes, de derecha o de izquierda. Eso es importante. Por esa razón es importante la oración de la iglesia a favor de todos, y quiero enfatizarlo bien, de todos los gobiernos del mundo, de derecha o de izquierda. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Todos. Eso digo porque de pronto dice, a ver, ustedes oran por Israel, pero no están orando por el mundo islámico. ¿Cómo que no? Estamos orando porque tenemos que orar, tenemos el deber de orar por todos. Incluso se nos manda tanto en Jeremías 29:7 como también en 1 Timoteo 2. Sí, sabe que yo pido mucho que el Señor ya se los lleve, o que se los mande. Hay que orar, dice, por lo que está en eminencia y dice la razón, para que vivamos quieta y reposadamente.
hay que orar. O sea, la oración es algo que no podemos nosotros dejar de hacer. Como cristianos tenemos un deber. Como iglesia tenemos el deber de orar por las autoridades. Si me cae o no me cae ese gobierno, si es de derecha o de izquierda, tenemos que orar por las autoridades. Número 2, hay que diferenciar entre la autoridad que está, la ideología de esa autoridad y la persona como tal. La persona que está como gobernante necesita tener un encuentro con Dios y nosotros tenemos que presentarles el plan de salvación. Eso es importante decirlo. Viene y pregunta entonces, ¿es necesario que se ore por Maduro? Claro que sí. Y por Maduro y por todos los gobernantes. Hay que orar. No tengas ese pensamiento de decir, no, pues no voy a orar porque es de izquierda o porque es de derecha. No, eso no tiene nada que ver. Él necesita a Cristo como Salvador. Ahora, el hecho de que yo ore por una autoridad no significa que voy a comprometer mi fe a una ideología anticristiana y apoyar una ideología anticristiana. Eso no significa tampoco. O sea, yo estoy orando y estoy pidiendo para que Dios le dé sabiduría y también si puedo presentar y que debo de hacerlo, presentar el mensaje de salvación para la salvación de su alma, es algo muy importante. Y incluso hay que decir esto, hay que orar, pero tú no puedes quitar las consecuencias de las malas elecciones políticas de un gobernante. Las personas tienen que enfrentar las consecuencias de sus elecciones políticas, porque no es decir, ya me perdonó Dios y ahora sí, porque me parece que esto es importante verlo. O sea, yo he visto muchísimos políticos que para ganar el voto de los evangélicos se bautizan como evangélicos. Saliendo de allí se van con los masones y les hacen su ceremonia de masón también. Aquí. López Obrador. Y aquí ha pasado igual, o sea, aquí estoy hablando incluso aquí en mi ciudad, ¿no? Entonces, buscando el voto, en cada una de las organizaciones donde quieren el voto, van y se bautizan para que les den el voto. Y los hermanos dicen, ya es cristiano. O sea, también hay que entender, o sea, no hay que ser ingenuos tampoco. Ver los motivos de los corazones, Dios los conoce. Pero, y quisiéramos que sean salvos, hay que orar que sean salvos. Pero, mucha gente usa ese tema a los cristianos para llevar agua a su molino y sacarle, alguien dijo allá, un beneficio político, una raja política, todo esto, y que no debería de ser el caso, porque si tu relación con Dios es importante, pero tienes que entender que si tú estás llevando una ideología anti-Dios, como el comunismo es anti-Dios completamente, o sea, hay que decirlo claramente. No puedo ser partícipe, no puedo negociar mi fe en ese sentido. Estoy orando por ti, pues no voy a negociar mi fe y cambiar mi fe en este sentido. Entonces, me parece que hay muchísimo por acá para hablar, porque hay más elementos que hay que poner. Yo celebro, personalmente, amigo, yo celebro que se permita la oración. Esto habla de una cierto espacio de libertad religiosa. Yo lo celebro. Entonces, ahora sí ya estamos peor que Venezuela, ¿no? Ahora sí estamos. Ahora sí estamos Ahí peor, estamos. entonces. Por lo menos allá Maduro permite entrar al palacio, que oren ahí por él, que predique uno, que predique el otro, sea quien sea, ¿no? Pero acá en México no se permite, entonces ya estamos peor. Los que decían que íbamos a ser como Venezuela, no, ya estamos peor. No, en ese sentido el cristianismo sí. Entonces se requiere no solamente una reforma al tema de lo religioso, porque el derecho hay ciertos permisos, pero en hecho no. En el hecho no es así. Entonces algo muy importante que tenemos nosotros que ver. Yo sí celebro eso, lo que tú decías ahorita, que ya estamos peor, pero yo celebro que allí Maduro permitió que lleguen pastores. Eso es algo que hay que hacer. Eso se llama libertad religiosa. Ahora,
esto no es un crédito para decir que, bueno, ya es el mejor de los gobernantes, porque esto es un derecho de los creyentes en toda América Latina. Es un derecho que le han negado a la iglesia. O sea, pero ahora lo está usando para sacarle provecho. O sea, tampoco es el caso, ¿no? No es el caso. El caso es que entonces manténnos este derecho, pero sin embargo, yo veo que no es así, porque no sé si te acuerdas cuando fue el fraude, que fue evidente el fraude electoral, y tuvimos un hermano de Venezuela que nos estuvo interactuando con nosotros y pidió que se baje el video. ¿Por qué? Porque ya estaba siendo perseguido, no podía ni opinar. ¿Te acuerdas de eso que pasó? Entonces, quiere decir, o sea, que no es real. O sea, la libertad de religiosa y libertad de expresión no es real. ¿Por qué? Porque tienen libertad religiosa los que están con él. Y aquellos que vienen a cuestionarlo, ¿dónde queda su libertad religiosa? O sea, ese es el tema. Ese es el tema. O sea, la libertad religiosa es para todos, no para una parte. O sea, si yo reúno a los profetas que me dicen lo que quiero escuchar, eso no es libertad religiosa. Oye, qué interesante, porque entonces, fíjese nada más lo que son las cosas. Por un lado, celebramos, festejamos, decimos, no, qué bueno, ¿no? Que a Nicolás Maduro en Venezuela, haya permitido que oren por él, que le profeticen, pero resulta que cuando lo vemos desde ese punto de vista que usted está mencionando, ese análisis, y decimos, ojo, probablemente y hasta fueron pagados por él mismo para hacer primero que el pueblo evangélico se volcara otra vez hacia él para ganar su confianza, sus votos, que es lo que más quieren los políticos, los votos, la confianza, ¿no? Para darles el voto. Y luego, que finalmente en el ámbito espiritual, o sea, no tiene ningún peso, no tendría ningún peso, es como los que quisieron pagarle al profeta para que les profetizara en contra o a favor, no tiene ningún peso, ningún respaldo. Entonces lo interesante sería que, como usted dice, lamentablemente digo, esto creo que casi es así en todos lados, ¿no? Casi es así en todos lados, porque cada uno pues elige sus amistades, elige a quién escuchar, a quién oír, a qué maestro, a qué profeta, y pues sí, de hecho creo que lo dice en el mismo pasaje que leí al principio, ahí en 1 Juan capítulo 4, donde dice, que brevemente hace rato lo estaba yo leyendo y digo, esto es para ahorita. Claro. Capítulo 4 dice, nosotros somos de Dios, versículo 6, el que conoce a Dios nos oye. Fíjese lo que dice aquí la escritura, el que conoce a Dios nos oye. Podemos decir nosotros, aquí, ahora, aquí y ahora. El que no es de Dios no nos oye. Le importa un comino. Y luego aquí dice, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Sin embargo, pues llevado un poquito al ámbito filosófico, bueno, pues a nosotros nos oye también finalmente, pero aquí la Biblia dice, pues, los que son de Dios, pero también quien nos quiere escuchar, o sea, no necesariamente porque sean buenos o malos, digo, también algunos nos ven nada más para criticarnos, ¿no? A ver, está diciendo, claro. Se vale. Y del otro lado, los que están del otro lado de nosotros, hablamos de estos otros apóstoles y profetas, maestros, a los que les pagan por profetizar a favor o en contra en estos movimientos políticos, pues igual hay gente que los oye y pudiesen incluso agarrarse del mismo texto. ¿Qué otras partes de la Biblia podemos tomar para nosotros, pastor? Se me viene a la mente, por ejemplo, segunda de Pedro, capítulo 2, donde dice, hubo entre el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y no negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Fíjense lo que dicen aquí, por avaricia. Digo, nosotros, con perdón de todos los que nos escuchan, pero pues no estamos ganando nada. Podemos decir que nosotros estamos hablando, enseñando, hasta profetizando, sin ganar nada. De hecho, la mayoría de los profetas y apóstoles no estuvieron rodeados de lujos, de buenas prendas. Los profetas en el Antiguo Testamento, cuando uno va a la Biblia, en realidad sufrieron carencias. Incluso la escuela de profetas sufría carencias, tanto así que se tenían que ir casi que de limosneros a recoger lo que sobraba ahí en los campos, ¿no? Hasta el hacha Entonces, tenían que prestar. Era prestada, dice. y bueno, o sea, no es por criticar los lujos, pero yo veo que ahora también hasta hay programas de televisión internacionales, no digo cuáles porque me cortan el pescuezo. Por cierto, me acaban de invitar a uno muy importante en América Latina a Muy cantar. bien. Mira, yo creo que aquí hay algo interesante. Eso de los falsos profetas pagados, desde la época de Balán, estamos hablando 1500 años antes de Cristo, ¿no? Desde la época de Balán. Luego, ya cuando Israel se establece, también en el gobierno había un grupo de profetas pagados. De hecho, antes de la caída de Judá, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, en la época de Jeremías, también otro grupo de profetas que les pagaban para profetizar lo que ellos querían. Incluso, fíjate qué interesante, porque aparentemente eran como tipos nacionalistas. Aparentemente, eso es algo importante, porque ellos decían, Dios va a estar contigo, Joacim, no te preocupes. Él te va a dar el poder, porque tú eres pueblo de Dios, o sea, tú eres hijo de Dios, y Nabucodonosor es un perverso, es un pagano, y parecían nacionalistas, pero tenían a Jeremías encerrado, el profeta llorón, y dice, pues ustedes ya les escuché, a esos que les pagaba, a los que les pagaba, pero de pronto como que no se le quitaba a José la idea, y dijo, tráiganme a Jeremías. Y Jeremías venía y le dice, no, te van a acabar, no te levantes contra él porque te van a llevar cautivo y no, pues mándenlo otra vez, no quiero escuchar esa profecía, pero se le quedaba lo del profeta. Ahora, esto es interesante, ¿por qué, hermano? Porque, mira, si vamos a esto, yo estuve analizando muchas de estas cosas y quiero decirlo acá porque es algo importante. Muchos maestros de Biblia estuvieron enseñando al pueblo sobre el tema de las izquierdas y cómo están llevando hacia allá al pueblo de Dios. Y yo veía sus comentarios de los cristianos en contra de los maestros. Yo una vez le escribí a un maestro muy reconocido, igual muy apreciado en su denominación, y le dije, no están escuchando a los maestros, le dije. No es el pueblo, le dije, no está escuchando a los maestros. Porque fíjate, cuando se habla de los falsos profetas es en el pueblo de Israel. Cuando se habla de los falsos maestros es en el periodo eclesiástico, en el periodo de la iglesia. De modo que los falsos maestros están en contra de los maestros de Dios. Y los maestros de Dios están enseñándole a la iglesia, pero la iglesia dormida está escuchando a los falsos maestros, que no están algunos dentro de la iglesia, sino que están en la política, que son influencers, muchos de ellos. Si lo vas a ver desde allá, aquí estamos haciendo un programa, por ejemplo, y somos maestros de Dios, pero ¿a quiénes maestros va a escuchar la mayoría de la cristiandad seca, apagada, tibia? A los falsos maestros, y en ese sentido los falsos maestros ahí están haciendo propaganda, pagados, pagados. Entonces es importante que abran sus ojos y vean qué es lo que está pasando. No están escuchando a los maestros de Dios. No están escuchando a los maestros de Dios. Entonces es importante, esta reflexión, Isaac, es algo muy bueno, porque pocos hacen esta comparativa. Generalmente pensamos que es algo que está pasando dentro de la iglesia. No está pasando dentro de la iglesia, está pasando en la elección de un pueblo que se ha apartado del temor de Dios y están eligiendo, pero como dice el profeta, ustedes eligen según su propio corazón, pero no según Dios. Yo le había anticipado cuando tuvimos la oportunidad de que vino para acá, para la casa, y que platicamos. Yo le había dicho, mire,
pues está bien que hagamos el análisis, que hasta cierta forma demos la batalla cultural, social, política, aparte por supuesto de la religiosa, que es primordial y es la número uno y es la que estamos llamados a hacer más que otras cosas abiertamente en la Biblia, pero yo le había dicho, mire, finalmente los que van a tomar nuestro lugar, porque entre nosotros mismos muchas veces no nos ponemos de acuerdo, ni para votar por alguien, porque lo que más divide al pueblo son tres cosas: la política, la religión y el Fútbol. fútbol. Es que, y ahorita para el siguiente año en México también viene el Mundial, para acabarla de amolar. Entonces, imagínense la polarización en la que vamos a estar, divididos unos contra otros. Entonces, bueno, hay otras cosas que hay que analizar alrededor que van a pasar, pero bueno, eso ya quedará para los próximos programas. Mire, lo que Mire, yo decía era que se nos van a infiltrar, nos van a comer el mandado, se van a van a ponernos un pie encima estos tipos. Estamos hablando de los falsos profetas, falsos apóstoles, falsos maestros, y incluso que están por delante. Todos nosotros porque están pagados, porque hay dinero, porque hay radios, porque hay televisión, porque hay internet, porque hay publicidad, porque hay marketing. Están en la música es lo mismo, es decir, nos van a poner el pie al frente y queramos o no, tenemos nosotros de forma, como decía David Damon, hasta qué decir, a veces hasta con nombre y apellido. claro. ¿Por qué? Claro, Porque si mire, no el yo pueblo... quiero decir dos cosas allá. Mira, en el tema de Maduro, las personas que estuvieron allá rodeándolo, muy claramente llevan una agenda marcadamente de la prosperidad. No hay el tema del arrepentimiento como tal. Me gusta Y la vaya que forma les en hace que mucha falta ahí en Venezuela por el tema económico, que les digan temas de prosperidad. Es correcto, es correcto. Entonces, ese es algo que por allá se está manejando y eso desvirtúa. Es un mal testimonio porque posteriormente se abraza una agenda política, porque no es lo mismo, oiga bien esto, no es lo mismo la participación política que abrazar una agenda política que es anti Dios, como en este tema, ¿no? Porque nosotros es importante, la participación política es importante. Yo celebraba el hecho de que hay gente de fe allá, por ejemplo, ¿no? O religiosa allá. Sin embargo, no están la totalidad, pero hay otra cosa más, El contenido de lo que ellos fueron a decretar o a atar o a desatar o a todos esos conceptos que se manejan que no son bíblicos. O sea, se topó con una parte de gente que no está haciendo una buena reflexión sobre la cuestión política que está pasando en Venezuela. ¿Por qué? Porque realmente habría que confrontar, como lo hacía Jeremías, como lo hacía Isaías, como lo hacían los profetas, la situación de justicia. Queremos la paz, eso es importante, pero no en aras de la justicia. Es decir, la paz y la justicia tienen que ir de la mano. No es, vamos a orar por la paz. Sí, pero ¿dónde quedan todos los muertos? ¿Dónde queda todo? O sea, se tiene que hacer justicia. O sea, vamos a pedir por la paz, pero no van a pisotear la justicia. Tiene que hacerse justicia porque la paz y la justicia tienen que besarse allá. Entonces, este es el punto que necesitan equilibrar estos personajes allá en el momento en el que estaban delante de Maduro, tenían que equilibrar este tema y hacer responsable a este personaje. No es por miedo, porque yo lo que veo, que está bien, o sea, si Maduro está con el miedo que ya ve la sombra de Trump hasta cuando cierra sus ojos, está bien, necesita una pastoral. Ven por mí, ven por aquí, pero cobarde. Sí. Y luego ya después una notita que dice, queremos al excelentísimo. Sí, ya. Entonces, ¿qué pasa? Mira, yo entiendo que es todo el estrés que está viviendo, es necesario que hombres de Dios estén cerca de él, es necesario que lo estén ministrando. Sin embargo, ojo, porque estamos delante de un gran manipulador que va a llorar, pero luego va a decir, ahora oren por mí, porque la forma en que dijo él, la forma en que lo declaran también, él se va a encargar a destruir a los enemigos que vienen. Ojo, tú ya estás tomando partido político en algo que hay una razón de unas
política internacional de por qué están yendo en contra de los narcogobiernos. O sea, y tú estás diciendo que ese es el enemigo. ¿Estás diciendo que ese es el enemigo? O sea, ya no está espiritualizando allá, porque él está diciendo que va a destruir al enemigo que viene. ¿Y quién es el enemigo que viene? Y falta que diga, como dice la Biblia, viene del norte. Solo eso falta, ¿no? Y es el anticristo porque viene del norte. Y viene, Que del norte, o sea, ya salen todas van a las sacar cosas pasajes bíblicos para... Es Gog que viene a invadir a su tierra. Hombre, Entonces, qué tremendo. tenemos que tener cuidado en los pasajes, cómo lo utilizamos, las imprecatorias que se hacen en los salmos, porque o sea, yo entiendo que hay una situación espiritual, pero de eso a que Donald Trump es el diablo y es el enemigo, cuidado, porque entonces allá en realidad no están tratando las cosas correctamente, sino que están cayendo en manos de un manipulador. O sea, eso es algo muy importante. Es como fíjate, le llaman la oración del irlandés. No sé si lo has escuchado. La oración del irlandés es así: Señor, que los que me aman más. A los que no me aman, tuérceles el corazón. Si no les tuerces el corazón, tuérceles el pie izquierdo para que yo los identifique cuando cojean. O sea, estamos hablando de que cómo vamos a orar de esa manera. O sea, vean la oración que hace. Y por eso el discernimiento es muy importante. Aquí entra la pastoral, porque ya tomar partido de esa manera no es lo que es la voluntad de Dios. Entonces, yo entiendo que tiene que tener un seguimiento, pero de eso a que los pastores se suban en el carril de la política que está manejando, con la ideología que está manejando, mucho cuidado, mucho cuidado. Segundo, para ir terminando, miren, los países que se están subiendo en ese tren de la violencia, o sea, ¿qué es lo que reflejan? Reflejan una iglesia apática, una iglesia fría, una iglesia tibia, mejor dicho, una iglesia indiferente, una iglesia apagada. ¿Qué es lo que está pasando? El cumplimiento de 2 Timoteo 3, donde dice, tú lo dijiste al principio, 3, en los posteriores tiempos, vendrán tiempos peligrosos. La palabra peligrosa ya es en el griego es calepto. Y calepto quiere decir tiempo feroz, fiero, violento. O sea, está hablando de un tiempo violento. Ahora, ¿por qué viene el tiempo violento? ¿Por qué? El tiempo violento, que es, fíjate que la palabra violento que aparece calepo, es la forma en el que dice que el gadareno violentamente reaccionaba, el gadareno. Esa es la forma, la cuestión violenta. ¿Por qué los violentos? Violento que es difícil de tratar, violento. Es porque hay una iglesia que ha diluido su papel como sal de esta tierra. O sea, a mí lo que me preocupa no es lo que haga o deje de hacer el gobierno. A mí lo que me preocupa es la pasividad de la iglesia. Si la iglesia se mantiene en pasividad, vendrán los tiempos violentos. Lo que está refiriendo el pasaje es que debido a que los tiempos van a ser peligrosos para la iglesia, pero el peligro radica en la falta de discernimiento, radica también en la apatía de la iglesia. De hecho, es interesante que cuando dice, en los posteriores días vendrán hombres, o sea, que el peligro va a ser por los hombres. El peligro no es por el tiempo, sino por los hombres. Y esto es algo tan tremendo, porque el hecho de que dice vendrán hombres, están marcando allá que lo difícil es que va a haber hombres, y siempre que hay hombres es difícil tratar, pero luego empieza a declarar las características que tú mencionabas. Hay 18 características de los hombres de los últimos días, y estos lamentablemente tienen que ver con características que están encontrándose en los hombres dentro de la iglesia. Por esa razón, la calepto, lo violento, viene porque hay una iglesia apática. Si la iglesia no estuviera apática, porque al final, mire, nada más le voy a poner algo.
La iglesia tiene un poder fuerte de parte de Dios en este momento en América Latina de poder quitar y poner un presidente. Nada más aquí en México. Sí. Solo aquí en México no, porque aquí en México no, pero en América Latina concuerdo que ellos pueden poner y quitar. Lamentablemente, pues no nos ponemos de acuerdo, no se ponen de acuerdo y además a muchos, como usted dice, no les interesa. No les interesa. Dicen, no, pues es que es parte de los tiempos. Claro, ese grupo, vamos a decir que de un tanto conservador, que es muy, con las profecías bíblicas y con todo ello muy tajante, muy así de que, no, es que así lo dice y así tiene que suceder, ni modo, ya, no hay que hacer nada, o sea, hay que hacer que nos pasen por encima, que nos atropellen, pero no se dan cuenta que las profecías bíblicas no son lineales, no son tajantes, sino que cuando estudiamos la escatología bíblica, las profecías bíblicas, nos damos cuenta que tienen cumplimiento en con distintas aristas, ¿no? Y que de pronto nos llegan nuevos significados, llegan nuevos horizontes, llegan nuevas, ¿cómo se dice?, contextos en los que se Es aplica. dinámica. Exactamente. Entonces, yo creo que el peligro está también en nosotros mismos, los que de cierta forma creemos estar firmes. Y también se lo comenté en aquel momento porque podríamos decir, bueno, es que los buenos son los de la derecha, que Milei su ideólogo detrás es Laje. O sea, así hay que decirlo, es Laje. Y entonces en lugar de decir Javier Milei, podemos decir Laje. Nayib Bukele, que a lo mejor usted puede decir, bueno, es la cabeza, pero el cuello es su mujer. En Estados Unidos, Trump. Y Donald Trump, aunque es de origen presbiteriano, pero qué es lo que detrás de fondo? Dice, cuando murió Charlie Kirk, de derecha, asesinado precisamente por los de izquierda, que representa Nicolás Maduro en su país. Lo interesante es de que, ¿qué fue lo que dijo Donald Trump en el sepelio de cuando estuvo ahí su esposa? La diferencia que yo tengo, dice, con Charlie Kirk, es de que él amaba a sus enemigos. Los quería hacer cambiar, reflexionar, por eso se iba a debatir con ellos, para hacer que entraran en razón. La diferencia es que yo no, dijo Donald Trump. Yo sí los odio. Yo creo que no merecen ellos libertad, ni vida, ni nada. O sea, fíjese a lo que estamos llegando, porque esos son los que nosotros defendemos en determinado momento. Y bueno, ya ahí va la piedra, ¿no? Para usted un poco, porque usted defiende la derecha. Yo no me considero tanto así. Es decir, a lo mejor ahí me toma mal no decir, no, es que desde centro. No. Yo me considero, y si lo platicamos acá, un tanto más del pensamiento de Jalife. Aunque seguimos utilizando izquierda, derecha y estas cosas, estos términos, para simplificar la complejidad de todo esto. Sin embargo, creo que sí ya deberíamos inventar nuevos términos. No lo sé, siento que no alcanza a explicar precisamente por todo esto. Y porque ya a la luz de la teología, el mayor mandamiento que tenemos es amar. Y entonces, si nuestros representantes de derecha no están amando, sino que es todo lo contrario, igual lo dijo Agustín Laje, y se expresan así de los de izquierda. Entonces, y los presidentes así se han expresado también, Javier Milei, abiertamente, los de izquierda, con palabras que no puedo yo decir en ese momento. Entonces, ¿dónde quedan estos nuestros representantes de los principios y valores cristianos que están diciendo defender? Aquí igual hay que decir esto, la idea no es cristianizar, esto es importante decir, ¿no? Porque cuando hablamos de una cuestión política, no es la idea tampoco. Cuando se elige, por ejemplo, a un gobernante, no es lo mismo que elegir a un obispo, a un pastor de una iglesia local, a un líder eclesiástico, a un diácono. Sin embargo, también usted ha propuesto el dejar a un lado o más bien, que los obispos, que los pastores dejen de ser ciudadanos de segunda categoría para poder votar por ellos. Es correcto. Sí, a lo que voy es que, por ejemplo, en lo que la derecha está marcando es buscar aliados que no tienen a lo mejor todo el perfil. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado con
en varios cuestiones, comités de política, y tuvimos que aprender esta cuestión. Porque, por ejemplo, si yo como con una idea cristiana netamente y llego con mis requisitos, a ver quién va a entrar para pertenecer, armamos el partido, vamos a armar el partido. ¿Quién va a entrar? Este no, porque este tiene este tampoco por esto. Entonces es complicado. Cuando buscamos un perfil político, tenemos que buscar aliados que simpaticen, que vayan un poco más acorde, porque no se va a encontrar al 100%, ni siquiera cristiano. De hecho, por ejemplo, en el tema nosotros, cuando trabajamos con el tema de vida, familia y libertades, hay, escucha esto, hay hasta ateos que apoyan el tema de vida, familia y libertades. Hay también, y hay también, porque algunos dicen, no, ustedes odian a los homosexuales, y hay homosexuales también, por ejemplo, en el comité, que apoyan lo que es vida, familia y libertades, que están en contra del aborto, por ejemplo, incluso, y en contra del matrimonio homosexual, y ellos dicen así, tienen su pareja, tienen hasta su pareja, y ellos dicen, esta es mi vida privada, pero no lo voy a meter en la Constitución, o sea, ¿por qué? Porque yo entiendo el daño que está causando a la imagen de la familia y de los niños y todo eso, ¿no? Entonces es importante decir esto, porque aquí hay que ampliar el criterio en ese sentido. Fíjate, cuando ves lo que pasó en Egipto, fíjate qué interesante que cómo estamos llevando toda la plática de diferentes ángulos, ¿no? Pero en Egipto pasó esto, fíjate, un esclavo se convirtió en gobierno en Egipto. Estamos hablando de José, de la cárcel de un esclavo se convirtió en gobierno, o sea, eso es algo que solamente hace Dios, pero ¿de qué manera se fue ampliando su poderío? Haciendo alianzas. ¿Y con quién hizo alianzas? Con el sacerdote de On. ¿Qué es lo que hizo? Se casó con su hija de ese sacerdote, porque para poder tener la alianza y tener la fuerza de gobierno. Qué interesante eso. Y que posterior a que su hijo se convirtió básicamente en primogénito, por así decir, cuando es desechado el primogénito Rubén, es tomado allá Manasés y Efraín. Entonces, qué interesante es esto. O sea, ver las alianzas, de qué manera se dan, a veces nos podría hacer ruido, ¿eh? Sin embargo, esto no significa que las personas que van con convicción tengan integridad, como el caso de José, como el caso de Daniel, pero esa influencia es importante. Yo pienso que Nabucodonosor sí fue un perverso, yo creo que sí, y que es una de las razones por la cual Dios lo humilló, pero la presencia de Daniel allá ayudó muchísimo. La presencia de Daniel ayudó también a la influencia para que se prepare el lugar para el retorno del pueblo. Pastor, y en esto no podemos pensar Sí, que son casos aislados, muy aislados. Sí, son casos aislados, pero que están en el plan de Dios, ¿verdad? Y que también pueden ser replicados. Yo creo que, ¿Por qué? fíjate. Mira, antes que comience, me escape eso, mira, algo decías tú de las profecías. Y yo lo quiero aclarar antes que se me vaya, se me olvide. Mira, Dale. Algunos dicen, es que ya todo está escrito, ya está profetizado. Sí, las profecías bíblicas no nos esgrimen, no nos quitan nuestra responsabilidad. O sea, por el hecho de que está profetizado, no se me quita mi responsabilidad. Yo sigo siendo responsable de mis actos. Si yo apoyé algo que no es de acuerdo a la justicia, yo voy a dar cuentas por ese apoyo que yo di. ¿Por qué? Porque aunque dices, ya está escrito, sí, pero yo no apoyé eso. Yo no apoyé eso. Oiga, que el Congreso yo soy parte de los senadores y votaron a favor del aborto. Sí, ellos votaron, pero yo no voté a favor. Perdió mi propuesta. Ganó el voto a la muerte, pero yo no voté a favor de eso. Entonces, no me esgrime de mi responsabilidad. Es importante decirlo eso de la profecía, porque muchos hermanos se escudan como una forma de decir, ya estaba escrito, así que lo que yo haga o no haga no tiene nada que ver. Sí tiene que ver. Lo que tú hagas tiene que ver, porque es tu responsabilidad con Dios. No te esgrime de tu responsabilidad con Dios.
Las profecías bíblicas no te quitan tu responsabilidad. Ahora sí, dale, adelante. Excelente. Bueno, yo creo que hacia estos tiempos finales tenemos que estar alertas, como decía, a no caer en los engaños. Mateo capítulo 24, que es muy citado para cuando se habla de las señales antes del fin, porque de hecho así lo dice el título. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y la palabra Cristo es muy interesante, que en el original griego quiere decir ungido. Se levantarán muchos ungidos, supuestamente, falsos profetas, que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Entonces, fíjese lo que está pasando en estos tiempos, que están engañando aún a los escogidos, al pueblo cristiano, ¿sí? A los que, vamos a decir, pues, creemos que ya estamos asegurados. Cuidado, cuidado, porque también la Biblia dice que mire, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y podemos caer en el engaño de estos falsos profetas que oran por un político, sea bueno o sea malo. Porque si oran por el malo, como ahorita por Nicolás Maduro, podemos decir, qué bueno, que esos son los buenos. Pero en realidad no sabemos qué hay detrás, y que hay una manipulación política con profetas, con ungidos, con falsos pagados, para que el pueblo caiga. Y por el otro lado también caer en el engaño de que no podemos hacer nada porque podemos hacer algo, pero sin caer en el extremo, que también algunos andan diciendo que hay que instaurar el reino de Dios aquí y ahora. Eso no es el reino, somos representantes del reino de Dios, pero el reino de Dios vendrá después, a la luz de las profecías bíblicas. Ahí está. Muy buen punto lo que tocas. De hecho, cuando pusiste el primer video, eso es lo que yo pensé. O sea, está hablando de la instalación del reino ahora. Y este tema es muy importante. No se me vino. Cuando estaba poniendo el primer video, él menciona acerca de esto. Y cuando se habla precisamente del reino de Dios, el Señor mismo le dijo, no les toca a ustedes saber, porque le preguntaron, ¿instaurarás el reino de Dios ahora en este tiempo? Y le dijo, no, a ustedes no les toca saber los cronos y los kairos que Dios puso en su sola potestad. Ustedes van a tener otra agenda. La agenda es que van a recibir poder y me van a ser testigos. Esto no significa que no se influencia en los reinos. Hay una influencia, porque Cristo es rey, pero no se puede instaurar el reino como lo que estaba diciendo ese profeta, que Cristo va a instaurar su reino allá con Maduro. Ojo, esto es el reino ahora, y esto no lo enseña la Escritura. Eso no es una doctrina bíblica y atenta en contra de la doctrina del reino de Dios, que es el milenio sobre la tierra. Esto es importante también Y hay decirlo, aclararlo, porque... Y hay que mencionar que va en las dos direcciones, es decir, tanto para los de izquierda, que se creen que son cristianos o que nos quieren engañar que son cristianos. Estamos hablando de López Obrador con todas las letras, Nicolás Maduro y otros más en Latinoamérica, pero también para los de las derechas, que también nos quieren engañar. Y yo lo digo también abiertamente porque a lo mejor algunos pensarán que de pronto digo cosas que son muy conspiranoicas, a lo mejor por los videos que veo, a lo mejor por lo que de pronto escucho, pero la verdad es que toda la política es un completo engaño. Toda la política, izquierda, derecha, aunque pensemos que Donald Trump, aunque pensemos que Bukele, lo que Bukele está haciendo es precisamente también hacer el camino para el anticristo. Porque, ¿cuál es una de las propuestas de Bukele, por ejemplo? Sino unir Centroamérica, todos los países. Entonces, otra vez, pues no, que es de derecha. Pues sí, pero ya no quiere. ¿Qué le importa entonces la soberanía de los países, la libre autodeterminación de los pueblos? Eso no, lo que quiere es unir. Y claro, tendrá sus propósitos, y muy buenos, por cierto, para darle mayor importancia a la región, para que todos los países prosperen, etcétera. Pero finalmente va por esa línea en la que, de acuerdo a las profecías bíblicas, el mundo se dividirá en regiones. Y estará la región del norte, la región de oriente, la región del sur.
Entonces, y la región de donde saldrá el anticristo, que por cierto, estamos dominados por ella. Entonces, sea de izquierda o sea de derecha, hay que entender que en este momento a nosotros no nos corresponde instaurar el reino de Dios. Simplemente, como decía aquí nuestro amigo hermano Salomón, tener una responsabilidad clara y ejercerla en la política, pero sin caer en ese extremo de querer que el reino de Dios se ponga aquí porque ese es presbiteriano o porque aquel es protestante, cuando finalmente todo es un gran circo que ya ha sido planeado con antelación para saber quién va después de ese presidente. Bueno, también me gustaría, para ir terminando, ¿no? Igual esto, mira, hay que tener en cuenta que nosotros somos llamados a ser luz del mundo, oye bien, del mundo, no de la iglesia, del mundo, y sal de la tierra. Esos conceptos son importantes porque es nuestro papel, nuestra responsabilidad social que nosotros tenemos, y también se nos manda que oremos por la paz. O sea, nosotros tenemos que predicar paz. Ahora, también aquí es importante decirlo. Por eso hay que separar correctamente los tiempos. El anticristo va a proclamar paz y seguridad. Ahora, si yo me paro a predicar el tema de la paz, es un tema bíblico. Para el cristiano somos embajadores también de paz. ¿Por qué? Porque somos pacificadores. Y el Señor paz para todo el mundo. Paz para todo el mundo. Nos manda la paz es un principio que hay que predicar, porque Cristo es príncipe de paz. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos que trabajar en favor de la paz también. Ahora, esto no me constituye en un anticristo. ¿Por qué? Porque todavía el periodo que vivimos es el periodo de la iglesia. Pero fíjese qué interesante, porque si lo vemos también desde un punto de vista filosófico, entonces, cuando Agustín Laje, yo no tengo aquí porque no estoy en mi oficina, pero me gustaría aquí tener todos mis libros, ¿no? Y tengo el libro de globalismo de Agustín Laje, entonces, donde explica la diferencia entre globalización y globalismo. Y entonces, perdón, pero nosotros, la iglesia, vendríamos a ser la primera institución del globalismo, ¿eh? ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos un pueblo no nacional, entendiéndose, no estatal, entendiéndose por un gobierno, territorio y población en un determinado círculo, sino que estamos en todo el mundo. Libre, exacto. Y que somos una institución mundial y que abogamos por una paz mundial y que queremos seguridad mundial y que queremos, y somos representantes de un gobierno mundial que, volvemos a repetir, no es para aquí y ahora, el King Now, pero finalmente lo representamos. Qué interesante. Correcto. ¿No caeríamos en la globalización nosotros primerito que nadie? No, porque acuérdate que el que va a ser el invasor no es Cristo. Cristo es el verdadero rey y el otro es usurpador. De hecho, todo lo que es el periodo de la tribulación es importante porque son juicios para expulsar a los usurpadores del reino. Entonces, esto es algo muy importante entender. Él es el verdadero rey, Cristo es el verdadero rey y nosotros estamos en ese reino. Los invasores de su reino son los que van a ser expulsados por los juicios. Entonces, es importante decir esto, ¿no? Porque es algo que nosotros tenemos, el deber. ¿Qué es lo que pasa? Le voy a decir qué pasa en este tiempo. Los cristianos han entregado su responsabilidad social en manos de pecadores. Y las malas políticas están porque los buenos no están. O sea, y es más, alguien dijo que dejamos de ser buenos cuando no hacemos nada. O sea, el hecho de que nosotros no participamos, dejamos de ser buenos. Porque el bueno es el que está activo, el que está participando. Entonces, ¿quién tiene que estar allá? ¿Y por qué no está? Los cristianos tenemos que estar allá, pero no estamos. Nos hacemos a un lado porque la política es del diablo y se lo entregamos al diablo. ¿Y dónde están los cristianos? Nos hacemos a un lado. Y esto es algo muy interesante. Es para reflexionar, ¿eh? Hay que reflexionar sobre esto. Además que estoy pensando, porque... bueno, es que usted dijo, bueno, sí, pero si nos vamos sobre esa misma línea de la respuesta de que nosotros no somos los primeros que impulsamos el globalismo, porque en realidad pues, el mundo es de Dios y somos sus representantes, es decir, somos los legítimos herederos de la tierra.
Entonces todos los demás son usurpadores del poder en los distintos gobiernos, estados, cómo ha venido el mundo evolucionando y que seguramente seguirá evolucionando en sus fronteras, en su geopolítica. Pero, vamos a ver, digo, o sea, yo soy cristiano, ¿eh? Tengo que aclararlo, nada más que me gusta pensar de un lado y del otro dialécticamente, digo, bueno, pero si el Señor Jesús, que vino hace 2000 años y murió y se le entregó la corona, el reino, todo poder y autoridad, entonces, y a partir de ese momento además empezó también la iglesia a surgir, surgió, entonces, no los que estuvieron antes de hace 2000 años, serían los legítimos herederos de ahí, porque fíjese, eso es lo que también, digo, a lo mejor nos vamos desviando un poco del tema, sería bueno terminar ya, porque esto ya da para otro programa, pero dice un historiador muy bueno, Juan Miguel Zunzunegui, ¿quiénes son los legítimos herederos de la tierra? Hablando de la tierra de Israel, por supuesto, ¿eso es Israel? No, dice, porque los patriarcas de Israel llegaron a Ya la tierra murieron. cuando la tierra ya estaba ocupada por los fenicios y por estos y por aquellos. Entonces los legítimos herederos no son ni los palestinos, ni los de Israel, ni los turcos, ni son esos otros, ¿no? Entonces, bueno, temas para analizar yo creo que en otro programa, Muy pero le buena, muy buena. agradezco. Mira, muy buena. Yo nada más quiero añadir esto, mire, porque hay una pregunta para decir, a ver, si estamos en contra de que una dictadura mundial, por ejemplo, ¿no? Nos gobierne, porque ese es el sentido del globalismo, es la dictadura. Entonces, estamos hablando de un reino, en el caso de Dios, como un monarca, ¿sí? Como un monarca. Entonces, y en ese sentido, ¿dónde es una dictadura? Porque no hay una democracia allá, es un monarca, Pero es es el rey. perfecta, ¿no? Ajá, exactamente. Entonces viene, el tema es este. El tema está en las intenciones. ¿Qué es lo que pasa cuando, o sea, en manos del hombre hay mucha corrupción? Se corrompe el hombre siempre está mandando sobre otros, sacándole bien para él. En este caso, el someterse al reino de Dios es algo que te beneficia a ti. Fíjate, qué interesante es eso. No a él, te beneficia a ti. Y esto es algo maravilloso, ¿no? Sí. Esa es la diferencia. Sí, ya lo decía un sabio escritor, creo que hasta de origen católico, decía, bueno, un portaaviones, un submarino nuclear en manos de San Francisco de Asís, pues es menos peligroso que una barquita llena de demonios, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la comparación, es decir, vale más la pena la dictadura de Dios, porque es perfecta, es amorosa, es sublime, es bondadosa, es todo perfecta, que la dictadura del mejor hombre imperfecto en esta tierra, sea Nayib Bukele, sea quien sea, ¿no? De la democracia, de verdad, porque aún la democracia es imperfecta. Claro, porque ya lo dice un análisis lógico. Es una falacia en realidad, que me acuerdo se llama ad populum, que es decir, ¿en qué consiste la falacia ad populum? Que no siempre lo correcto es lo popular. Y la democracia es lo popular lo que gobierna. ¿Quién gobernó? El Pues el que pueblo, ganó más el votos. pueblo. Pues sí, bueno, se supone que el pueblo, pero en realidad en su práctica. El pueblo se equivoca. Pero el pueblo, el mayor parte del pueblo que votó por una persona, no quiere decir que eso sea lo correcto. Correcto, es correcto. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. Yo los dejo con una canción que se llama No Respiro Amor, precisamente en este mundo en el que toda la gente estamos en búsqueda del verdadero amor. De hecho, el capítulo que leí en 1 de Juan, capítulo 4, habla acerca del amor y que conocemos el verdadero amor en el hecho de que el Dios Todopoderoso envió a su único Hijo por salvar a la humanidad, por amor. Entonces, y el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y hay muchas partes que hablan acerca del amor en este mundo en el que pues, nos estamos perdiendo
en resentimientos, en rencores, en unos con otros, ya lo decía yo, los de izquierda contra los de derecha contra los de izquierda. Escuchen esta canción. La política ha corrompido todo, pero llegará el momento en el que llegará una dictadura perfecta, un dictador perfecto, que se puede decir así, se puede decir de otro lado. El pastor dice monarca, para que se oiga más bonito. Pero así, y todavía, por permitirle a los seres humanos, porque ahí también vamos a gobernar los hijos de Dios, todavía hasta ese imperio que va a liderar el mismo Dios, Jesús, en el milenio, va a tener otra caída hacia el final. Lo leemos en Apocalipsis. Pero escuchen esta canción, hasta que ya por la eternidad sea única y exclusivamente Él el que gobierne, ya no habrá más llanto ni dolor. Desde el principio del mundo, el magnífico instituyó, natural de cada especie, procurando la reproducción. Pero ayer, un político lo contrario señaló. Hey, damas y caballeros, ¿qué le pasa al mundo de hoy? Ley que los hombres generan consecuencias, falseando el derecho, el mundo se contaminó. Cambiaron la naturaleza de la creación. La gente carece de conciencia y corazón. No respiro amor. Ciencia sabe evangelismo, promoviendo nuestra fe en Cristo. Y si de algo sirve este corrido, a salvar a aquel que está perdido. Censurar, nos quieren callar, anticristo y gobierno mundial. Nunca nadie se lo esperará, la iglesia desaparecerá. Invierte en mi mente, ni solo prefiere muerte. Gobierna las mentes llenándolas de adicción. Cambiaron la naturaleza de la creación. La gente carece de conciencia y corazón. No respiro amor. No respiro amor. No respiro amor. Porque la ira de Dios viene desde el cielo a la tierra, por lo cual no te conviene o te quedas a la guerra. Escapar ya nadie podrá, unos ciegos a otros se guiarán, todos serán confundidos y al final serán vencidos. La guerra, el odio, la muerte, el resentimiento, la desobediencia del hombre trae destrucción. La guerra, el odio, la muerte, la desobediencia del hombre trae corrupción. No respiro amor. No respiro amor. No respiro amor. Ahí está. No respiro amor. Disponible en todas las plataformas. Vayan a seguir, por favor, a mi amigo Salomón Tuyub Ug, que sube
mucha información bastante valiosa en todos los sentidos. Y yo estoy seguro que algunos de los videos que él sube, de las noticias que están pasando dentro y fuera de México, les van a llamar la atención, los análisis que hace. Sigan también la página si alguien quiere estudiar teología de instrucción teológica. En YouTube tiene varios debates con grandes pensadores, filósofos, ponentes de distintas denominaciones y credos y etcétera. Así que vayan a verlo, vayan a seguirlo, por favor, compartan su página con otros amigos, porque estoy seguro que eso va a traer recompensa para ustedes también. Así es de que Dios les bendiga, vayan a escuchar mi música en todas las plataformas digitales. No Respiro Amor, no te olvides de dejar tu like y compartir este video. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por la misma plataforma. Bendiciones.